Evangelio de hoy. Sábado 29 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano nos presenta un contraste profundo entre dos maneras de presentarnos ante Dios. Por un lado, está el fariseo, un hombre seguro de sí mismo, confiado en sus propias obras, y convencido de que su justicia lo hace digno ante Dios. Por otro lado, está el publicano, un hombre que reconoce su pequeñez, que se siente indigno y que con humildad suplica misericordia. Esta parábola nos invita a examinar nuestro corazón y nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. El fariseo se pone de pie en el templo, con una actitud de autosuficiencia. Su oración no es realmente un diálogo con Dios, sino una autoexaltación en la que destaca todas sus virtudes. Ayuna, da limosna, cumple con los mandamientos, y se siente superior a los demás. Su error no está en hacer estas cosas, sino en la manera en que las usa, para justificarse y despreciar a los demás. Se compara con los demás y cree que por sus méritos puede exigir un lugar privilegiado ante Dios. El publicano, en cambio, se mantiene a distancia, sin atreverse a levantar la mirada. Su postura expresa una profunda humildad y un reconocimiento sincero de su pecado. No intenta justificarse, no se compara con otros. No hace una lista de buenas acciones para impresionar a Dios. Simplemente golpea su pecho y dice con sinceridad: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esta breve oración revela una gran verdad espiritual. La salvación no es el resultado de nuestros méritos, sino un don que Dios concede a los corazones humildes y arrepentidos. La enseñanza de Jesús es clara: el publicano, y no el fariseo, es quien regresa a casa justificado ante Dios. Esto nos muestra que Dios no mira las apariencias ni las obras externas, sino la disposición del corazón. No es suficiente hacer cosas buenas si nuestra actitud está llena de orgullo, autosuficiencia y desprecio por los demás. El problema del fariseo es su falta de amor y su falta de conciencia de su propia necesidad de Dios. Se cree justo, pero en realidad está ciego a su propia miseria interior. Se compara con los demás para engrandecerse, en lugar de compararse con Dios para reconocer cuánto le falta por crecer en santidad. La humildad del publicano es un modelo para nosotros. Reconoce su pecado, pero no se queda en la desesperación, sino que confía en la misericordia de Dios. No presenta méritos propios, porque sabe que delante de Dios nadie puede justificarse por sus propias obras. Su actitud nos recuerda que el primer paso para recibir el perdón de Dios es reconocer nuestra propia fragilidad y nuestra absoluta dependencia de su gracia. Jesús concluye esta parábola con una verdad fundamental: quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Esta es una lección que atraviesa toda la Sagrada Escritura. Dios no se complace en los sacrificios vacíos, ni en las oraciones hechas con autosuficiencia, sino en un corazón contrito y humillado. Es fácil caer en la actitud del fariseo sin darnos cuenta. Muchas veces podemos pensar que somos mejores que los demás, porque vamos a la iglesia, porque rezamos, porque seguimos ciertos preceptos.
Sin embargo, si nuestra fe se convierte en una manera de compararnos con los demás y de sentirnos superiores, hemos perdido el verdadero sentido del Evangelio. La oración del fariseo nos advierte del peligro del orgullo espiritual. La soberbia no siempre se manifiesta en el deseo de poder o en la ambición material. Muchas veces puede esconderse en el ámbito religioso. Cuando creemos que nuestra relación con Dios es mejor que la de los demás y nos atrevemos a juzgar a quienes no viven la fe de la misma manera que nosotros. El publicano, en cambio, nos recuerda la importancia de la sencillez y la sinceridad en nuestra relación con Dios. Dios no espera discursos elaborados ni actos externos vacíos, sino un corazón dispuesto a abrirse a su amor y a reconocer su necesidad de Él. Esta parábola también nos muestra cómo Dios actúa de manera diferente a como el mundo lo hace. En la sociedad, muchas veces se exalta a los exitosos, a los que tienen poder, a los que pueden demostrar sus logros. Pero en el reino de Dios, los que se humillan son los que son elevados. Y los que se creen grandes son los que terminan siendo los últimos. Nuestra oración debe ser siempre humilde y sincera. No podemos acercarnos a Dios con una actitud de exigencia o de autosuficiencia. Debemos hacerlo con la conciencia de que todo lo que tenemos es don de su amor y de que dependemos completamente de su misericordia. El peligro de la autosuficiencia espiritual. El fariseo de la parábola representa a aquellos que creen que su relación con Dios depende de sus propios méritos. Se presenta con orgullo ante el Señor, enumerando sus buenas obras, convencido de que eso lo hace superior a los demás. Sin embargo, este enfoque es peligroso, porque desplaza a Dios del centro de la vida espiritual y pone en su lugar el ego humano. Cuando nos sentimos justos por lo que hacemos, podemos caer en la trampa de creer que no necesitamos mejorar, que no hay más crecimiento en la fe. Y lo peor, que somos mejores que los demás. El valor de la humildad ante Dios. El publicano, en cambio, nos da una lección de autenticidad espiritual. Él sabe que es pecador y no trata de justificar su vida con obras externas. No intenta demostrarle a Dios lo bueno que es, sino que, con total humildad, reconoce su necesidad de misericordia. Su actitud refleja una verdad profunda. La relación con Dios no se basa en lo que hacemos, sino en quienes somos ante Él. Un corazón humilde y arrepentido es más valioso a los ojos de Dios que cualquier cantidad de sacrificios hechos sin amor y sin sinceridad. La falsa imagen de santidad. El fariseo tenía una imagen de sí mismo que no coincidía con la realidad espiritual. Se veía a sí mismo como santo, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque estaba lleno de orgullo y desprecio por los demás. Esta actitud puede estar presente en nuestras vidas cuando actuamos religiosamente solo para ser vistos por otros, cuando nos preocupamos más por las apariencias que por nuestra transformación interior, o cuando criticamos a quienes no viven la fe como nosotros creemos que deberían. La verdadera santidad no consiste en cumplir normas por obligación, sino en vivir con amor y humildad delante de Dios. El juicio que solo pertenece a Dios. Una de las actitudes más peligrosas del fariseo es que se convierte en juez de los demás. En lugar de orar para acercarse a Dios, usa su oración para compararse con otros.
y creerse mejor. Sin embargo, el juicio le pertenece solo a Dios. Porque Él es el único que conoce los corazones. En la vida cristiana, debemos ser cuidadosos de no caer en el error de juzgar a los demás. Porque en el momento en que lo hacemos, estamos repitiendo la actitud del fariseo, creyéndonos superiores. El verdadero camino hacia Dios. Jesús nos muestra que el camino hacia Dios no pasa por la autosuficiencia ni por la comparación con los demás, sino por la humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de Él. El publicano encontró el favor de Dios, porque comprendió que su salvación no dependía de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer en él. Esta es la clave de la fe cristiana. No somos nosotros los que nos justificamos, sino Dios quien nos da su gracia por amor. Los frutos de la humildad. Cuando vivimos con humildad, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Esto nos lleva a una actitud de gratitud, a una oración sincera y a una vida de servicio desinteresado. Un corazón humilde es capaz de amar sin condiciones, de perdonar sin rencores y de vivir la fe con autenticidad. El peligro del orgullo espiritual. El fariseo no solo estaba satisfecho con sus propias obras, sino que también se sentía superior a los demás. Esta actitud es peligrosa porque cierra el corazón a la gracia de Dios. Cuando creemos que hemos alcanzado la perfección por nuestras acciones, dejamos de buscar a Dios con humildad y nos volvemos duros con los demás. El orgullo espiritual nos aleja del verdadero camino, porque nos hace confiar en nuestras propias fuerzas, en lugar de la misericordia divina. El amor de Dios es para los humildes. Dios no rechaza a nadie que se acerca a Él con un corazón sincero y arrepentido. El publicano encontró misericordia porque reconoció su necesidad de Dios y se abrió a su gracia. En cambio, el fariseo, que creía no necesitar nada, se cerró a la bendición de Dios. La humildad no significa sentirse menos, sino reconocer que sin Dios nada podemos hacer. El verdadero significado de la justicia. Para Dios, la justicia no se basa solo en cumplir normas externas, sino en vivir con amor y humildad. El fariseo pensaba que su cumplimiento de la ley lo hacía justo, pero su corazón estaba lleno de orgullo. El publicano, en cambio, sabía que era pecador, pero su sincero arrepentimiento lo acercó a Dios. Jesús nos enseña que la verdadera justicia nace de un corazón transformado por la gracia divina. El peligro de compararnos con los demás. El fariseo no solo confiaba en sus propias obras, sino que también despreciaba a los demás. Compararse con los demás es un error, porque cada persona está en un camino diferente ante Dios. La vida cristiana no es una competencia para ver quién es mejor, sino un camino personal de conversión y amor. Dios no se deja impresionar por las apariencias. El fariseo oraba en voz alta, mencionando sus ayunos y diezmos. Pero Dios no se deja impresionar por las apariencias externas. Lo que realmente le importa es la sinceridad del corazón. Podemos hacer muchas obras buenas, pero si nuestro corazón está lleno de soberbia, esas obras pierden su valor. La misericordia de Dios es infinita. El publicano nos recuerda que siempre podemos volver a Dios, sin importar cuán lejos hayamos caído. Su oración simple pero profunda,
Dios mío, ten compasión de mí. Que soy un pecador, expresa el deseo de todo corazón arrepentido. Dios nunca rechaza a quien se acerca a Él con sinceridad. Y siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. La humildad nos abre las puertas del reino. Jesús nos deja claro que quien se enaltece será humillado. Y quien se humilla será enaltecido. La humildad no es una carga, sino una bendición. Porque nos libera del peso del orgullo y nos acerca a Dios. Cuando reconocemos nuestra pequeñez y nuestra dependencia de Él, encontramos verdadera paz y alegría. Aprender a orar con el corazón. La oración del fariseo era una lista de méritos, mientras que la del publicano era un grito de auxilio. Jesús nos enseña que la mejor oración es aquella que sale del corazón, llena de humildad y amor. No se trata de decir muchas palabras, sino de acercarnos a Dios con sinceridad y confianza. La enseñanza central de la parábola. Jesús concluye la parábola con una afirmación contundente. Quien se enaltece será humillado. Y quien se humilla será enaltecido. Dios nos llama a la humildad no como una carga, sino como un camino de liberación. Cuando dejamos de lado el orgullo y la necesidad de demostrar que somos mejores, encontramos verdadera paz y comunión con Dios. Esta parábola nos invita a examinar nuestra actitud en la vida diaria. ¿Nos sentimos superiores a los demás? ¿Juzgamos con facilidad a quienes no comparten nuestra manera de vivir la fe? Nuestra oración es una verdadera expresión de humildad y confianza en Dios. ¿O es una manera de justificar nuestro propio orgullo? Pidamos al Señor que nos conceda un corazón humilde, que sepa reconocer su pequeñez, que no busque compararse con los demás, sino que se enfoque en crecer en amor y en confianza en Dios. Aprendamos del publicano a orar con sinceridad, dejando de lado todo orgullo y toda falsa seguridad en nuestras propias obras. Señor, danos la gracia de reconocernos necesitados de ti. No permitas que el orgullo endurezca nuestro corazón, ni que caigamos en la tentación de compararnos con los demás. Enséñanos a orar con humildad, con un corazón sincero, con la confianza plena en tu misericordia. Que nunca despreciemos a nadie, sino que veamos en cada persona a un hermano, a alguien amado por ti. Amén.